gente que no sabe qué es lo que se está haciendo acá. Y entonces esa es una de las tareas que tenemos nosotros, como demostrar qué es lo que estamos haciendo acá para construir esa paz. Porque pues en las ciudades, de aquí el Meta, por ejemplo, en Granada, en Villavicencio, nadie sabía que aquí pues se están desarrollando proyectos, que aquí estamos creando desarrollo sostenible en el territorio, y a través pues de las comunicaciones que hacemos aquí en el centro poblado, pues nos permite hacer eso, como que mostrar que aquí sí estamos construyendo paz, porque la gente allá pensará, no, están comiendo y durmiendo y a costillas de la plata que les da el Estado, y aquí no están haciendo nada, pero pues la realidad es otra. La realidad es otra, pues, en esta Colombia tan profunda y tan difícil de llegar. No sé ustedes cómo irán a salir, pero porque ya pues ya se había bajado un poco la atención por parte del ejército y ya se estaba viviendo con más tranquilidad, ya la gente también había ese ambiente como de más tranquilidad y de mucha expectativa. Bueno, ya ahora vamos a estar más tranquilos, decía la gente, ya sin tanto bombardeo, tanto asedio, tanta zozobra, porque la población pues sufrió todo eso y nosotros también. Bueno, ya más tranquilos, ya nos podemos mover, ya el ejército estaba replegando y ya nos podíamos mover por otras áreas con más tranquilidad. Y ya dijimos, no, bueno, ya más tranquilidad, ya firmó esto, ya podemos movernos con más facilidad y empezar a hacer un trabajo y mirar a ver cuál es el paso a seguir y a mirar si esto va a dar resultado o no. Y justamente hace 5 años fui convocada por la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas para participar en la penúltima, y también estuve en la última reunión, la mesa de trabajo que tuvimos para construir el capítulo étnico allá en La Habana, Cuba, y que hoy hace parte también del equipo, del Acuerdo de Paz en general, y que está en la Constitución Nacional. Muy contentos porque hicimos parte allá en esa mesa de la discusión. Pues nuestros compañeros y otras organizaciones como la ONIG y otros habían participado en espacios anteriores, y pues tuve el privilegio de estar allí en ese momento también de la firma del acuerdo en La Habana, y participar de manera efectiva con ese capítulo étnico, que lo que buscaba y lo que hacíamos en la tarea que fuimos delegados era para proteger todos los derechos que hemos reivindicado históricamente con nuestras mingas, los movimientos, especialmente el movimiento indígena y el pueblo afro, y logramos salvaguardar, ¿no? Porque ese capítulo habla de unas salvaguardas, unos principios y de unas urgencias, unas prioridades que pusimos allí para seguir protegiendo nuestros derechos ganados en la lucha histórica de los pueblos étnicos. Y cuando ya se anunció la firma, pues satisfacción, una satisfacción muy grande, porque se veía como una etapa cumplida, ¿no? Eso no era la llegada al cielo, ni muchísimo menos, precisamente porque un problema tan largo, tan complejo, tan espinoso, que nos había costado, o que nos ha costado tanto, porque hasta el presente eso es muy poco lo que se ha avanzado, como lo vamos a conversar más adelante, pero de todas maneras fue un logro que no se quedaba únicamente en el tema de la denuncia, sino que a esa denuncia se le ponían salidas. Me produjo una emoción tan grande que me parecía increíble que al fin los colombianos pudiéramos llegar a este punto máximo del acuerdo. Y a qué me he dedicado en estos 5 años como víctima del atentado de las FARC, y después de estar 8 años y medio incapacitada por el atentado de las FARC al Club del Nogal, yo me dediqué a trabajar por la paz. Yo no quería que nadie pasara por lo que yo pasé. Pues fue algo
diríamos, algo curioso, ¿no? Porque pues llegamos acá y al otro día pues ya nos encontramos con la noticia de que se firmaba el acuerdo de paz. Teníamos un televisor, ahí como pudimos instalamos el televisor y pues nos vimos ese paso tan importante que se dio ese día. Y pues nada, aquí, como te digo, el primer grupo éramos como unos 22 personas que estábamos acá. Y pues en ese momento hacíamos como el alistamiento del campamento, ¿no? Que pues todavía teníamos las armas y todo. El alistamiento del campamento, en ese momento pues los PPT, ¿cierto? Y nada, esperando pues ya con la firma del acuerdo de paz como tal, pues un poco como más esperanzados y creyendo un poquito más en el proceso, que bien sabemos que para nosotros pues no fue fácil creer en el proceso de paz, aunque ya nos trasladamos hacia acá, pero pues habían todavía muchos miedos, muchas frustraciones sobre el acuerdo de paz. Entonces estábamos en toda esa etapa de taller, de capacitación, de frente a los acuerdos. Y pues el primer día cuando supimos la firma propiamente en La Habana, pues todos quedamos concertados, no sabíamos, ¿será? ¿Sí será? ¿Eso es cierto? Yo digo, por lo menos yo sentí una cosa tan rara que nunca en mi vida había sentido, porque yo no sabía si llorar o reírme de la alegría y llorar de tristeza, ¿sí? Porque ya la vida guerrillera la íbamos a dejar cuando ya llevaba muchos años allí, en esa vida, en esa rutina, y mis compañeros, yo digo, ya cuántos compañeros, ya no vamos a estar todos juntos, no va a ser posible, cuántos compañeros vamos a dejar de vernos, de compartir con ellos. Pues uno está cumpliendo roles que no había cumplido nunca, como el de padre, como el de hijo, como el de hermano, como el de miembro de una sociedad civil que pasa por diferentes dificultades, de las cuales uno también de las cuales también lo afectan a uno. Entonces creo que ha cambiado bastante, pues ya no tenemos rutinas en torno a la vida militar o a la vida política de las FARC, sino en torno a la subsistencia, al apoyo que uno tiene que brindarle a los hijos y a los compromisos que uno va adquiriendo como miembro de una comunidad y como firmante del acuerdo de paz. Allá cuando estábamos en el monte no nos preocupábamos por nada, por así decirlo, pues todos trabajábamos colectivamente, lo que conseguíamos era de todos colectivamente. Y yo no me preocupaba pues como por mi comida, que por mi hijo, que si me vestía, unas cosas totalmente diferentes que al llegar acá, eso nos cambia la vida porque ya acá no, acá cada quien tiene que pensar, cada quien está ahí en su hogar, hace su hogar y cada quien pues tiene que mirar cómo va a sustentar la familia, cómo se va a sustentar en sí mismo, entonces eso cambia totalmente la vida de cada uno de nosotros. Pero pues son las mamás del campo colombiano las que se están quedando sin hijos, y eso era esa era la convicción que nos permitía como seguir adelante a pesar de que pues nuestras vidas corrieran peligro. Y pues era ese miedo en ese tiempo, pero pues con toda la convicción de seguir adelante, con lo que se viniera en la construcción de nuestro partido, pues sí nos imaginábamos muchas cosas diferentes a lo que hoy estamos. Pues se da uno cuenta de que las dinámicas son diferentes dentro de la legalidad, entonces pues uno tiene que también jugar con todo eso. Conoció que eran 4 o 5 que el ejército los adiestraba y los tenía ahí armados para que miraran qué campesino salía para irlo a coger y llevarlo a desaparecerlo. Pero en sí las acciones que hicieron de masacres las hizo fue el ejército. Eso no es un secreto y todo el mundo lo sabe por aquí, que no era tanto el paramilitarismo que había, sino las acciones paramilitares que hacía el ejército.
Y todo eso nos tocó vivir y mucha gente ingresó también a raíz de esa misma situación, porque ya era difícil salir allá, usted salía a hacer una remesa y lo desaparecían, entonces a raíz de eso fue que la guerrilla empezó a fortalecerse también, porque no se encontró otra alternativa. Si usted se dejaba coger por aquí en el campo, pues lo judicializaban o lo desaparecían. Y si salía allá a la cabecera municipal también, entonces pues eso dio pie para que también muchos ingresáramos a raíz de esa situación. Nosotros creemos de que pues con arte, con cultura, con la protección ambiental, con todos los sueños que aquí las familias han construido, podemos empezar. Y pues este territorio, aunque pues mi niñez, mi juventud no fue acá, pues ha sido un territorio muy marcado y aunque no lo viví, uno logra sentir todas las secuelas de la guerra que ha tenido este territorio. Pues en armas todos y todas eran iguales, ¿sí? Pues todos eran camaradas y no había distinción por pues normal. Sí, por sus capacidades o algo así, pues llegaba a tener mayor responsabilidad o se iban construyendo. Pero las labores, digamos, tanto de la rancha, del trabajo, de ir a combate, de todo, pues era para hombres y mujeres. Aquí pues la idea es mantenerlo, pero de una u otra forma nos hemos visto inmersos en que ha cambiado. Las labores de cuidado están recayendo especialmente en las mujeres. Entonces nosotros aquí adelantamos, por ejemplo, campañas de prevención de violencias basadas en género, tratamos de practicar al máximo, llevar a la práctica el feminismo insurgente, mantener, digamos, como nuestra línea, pero es que las condiciones a veces socioculturales, económicas, pues son todo un limitante, porque antes no existía el factor dinero, o sea, no existía jerarquía de poder por lo que su merced tuviera o yo tuviera, porque pues todos estábamos como en lo mismo, ¿sí? Precisamente yo le he dicho a las compañeras, bueno, en la guerrilla fue mucho la insistencia por parte de los líderes, además dentro de los documentos, mujeres, proyéctense, ustedes de ser alguien en la vida, de ser unas líderes, ¿sí? Había esa insistencia, pero eso no es fácil. Yo le decía a muchas compañeras, y uno entiende eso de que desde que uno nace en la casa, ¿qué es lo que uno ve? La mamita siempre dedicada a la cocina, al quehacer de la casa, y de ahí no sale. Entonces son poquitas las mujeres que tienen esa facultad, diría uno, de ser más liberadas, de salir ellas y trabajar, otras por su misma necesidad que les ha tocado. Pero la mayoría de la mujer campesina, y todas somos hijas de mujeres campesinas, entonces en el campo siempre la mamita la ve uno en la casa y los oficios de la casa. Entonces uno nace con esa formación y uno llegar a la guerrilla y comenzar a decirle, no, mire, aquí hay que cambiar, aquí hay que formarnos de esta forma, pues eso cuesta, eso no es de la noche a la mañana. O sea, las ondas expansivas de la paz no son como las de las bombas que se miden por daños y destrozos. Estas, como salvan vidas, no se alcanzan a cuantificar, no se alcanzan a hacer una estadística realmente seria, porque se mueve en un escenario que es no tangible, que es la moral, muchas cosas como esas. Entonces a mí me ganó ese aspecto no tangible de la moral de la gente por la paz y de los que están apostándole a la paz y de la gente que era de las estructuras clandestinas y se lanzó con amor a enfrentar a esta nueva situación, esta nueva barricada, esta nueva trinchera de lucha que es buscar una lucha donde no se usen las armas en el ejercicio de la política. Siempre nosotros fuimos soñadores de la paz. Siempre las FARC en su momento de armas tocamos puertas para este proceso, para que se dieran diálogos, para que se dieran unos cambios trascendentales en el país. Y lo que hoy seguimos esperando con este gobierno que está, que de esos cambios, porque no realmente de esos cambios que hemos esperado y que estamos anhelando, como partido hoy en día, ya como personas incorporadas dentro de este proceso, y que estamos con las comunidades, esperamos mucho más de esta parte y queríamos ver muchas cosas más. Yo ingresé en pleno proceso de paz del 85, 84, 85, bueno, cuando lo de la Uribe, y la insistencia de los camaradas que con el gobierno, hombre, acéptenos una negociación, acéptenos unos diálogos, déjenos ejercer
otra actividad que no sea la vida armada, porque desde esa época había una insistencia. O sea, yo ingreso a FARC y había yo miraba esa insistencia, porque además era en esa época, al año, después de ser profesora de alfabetización, pasé a ser radiooperadora, y como radiooperadora o radista, le llamábamos en la guerrilla, me escuchaba todos los teléfonos azules y los teléfonos rojos del camarada Jacobo. Todo sería totalmente distinto, porque yo diría que parte de todos los conflictos que hay aquí en Colombia es parte de los incumplimientos, no solamente a nosotros, los excombatientes, sino a todo el pueblo, a todas las comunidades, porque es más, sabemos que el acuerdo de paz no solamente estaba diseñado para ayudar pues a los excombatientes en el proceso de reincorporación y de integración a la vida económica, política, social, sino que también era un acuerdo diseñado para las comunidades, para aquellas personas que sufrieron también el conflicto armado. Pero no ha sido así, no nos han cumplido a nosotros, mucho menos pues a aquellas comunidades. Entonces yo pienso que si el gobierno, en vez de actuar como ha actuado durante estos 5 años, por así decirlo, actúa de manera diferente, implementando lo que hay en el acuerdo, todo sería diferente, porque es que en realidad ese acuerdo de paz quedó tan bien diseñado que todos los puntos eran para darle solución a todos los conflictos que se presentan en Colombia de todas las formas. Necesitamos igualmente que haya un proceso de vivienda rural para esos campesinos, sobre todo que haya tierra para los que no la tienen. Gran parte de esos campesinos que firmaron el acuerdo no tienen tierra, y muy seguramente, se los digo, de los 135 recolectores, ninguno tiene tierra. Hemos hecho cualquier cantidad de gestiones ante la Agencia Nacional de Tierras, pero ha sido dilación, burla, engaño, mentira, y realmente la Agencia Nacional de Tierras ni siquiera tiene una oficina en el departamento de Arauca, y esto pues nos da una mala espina y nos hace entender que el gobierno nacional no quiere saber nada de este tema. Nosotros como personas campesinas, sí estamos cumpliendo. Nosotros como esas personas de estar en el campo desarrollando, estamos cumpliendo con todo. Estamos cumpliendo la GEL, estamos cumpliendo a cabalidad los procesos que nos colocan. Y ahí estamos, y ahí está la gente trabajando, y ahí está la gente con ganas de trabajar, pero necesitamos que de verdad miren hacia este proceso, que de verdad le pongan la mano al proceso como tal. Además, nosotros a nivel, esto es un ejemplo que sigo, si el Estado se pone verdad en las manos, o el presidente pone en las manos verdad a cumplirlo, se estaría dando un ejemplo a muchos sectores armados que hoy se encuentran en el país y que se encuentran en otros países, porque de verdad se hizo un proceso como tal, y el proceso como tal es bien. Y nosotros seguimos cumpliendo la palabra, pero no hay la voluntad de parte del gobierno como tal. Este espacio pues es uno de los que viene después de la firma del acuerdo. Aquí pues se ha venido construyendo todo lo que ha sido la construcción de la paz y la reconciliación con la comunidad y el territorio, y pues ya son pues 5 años que se ha venido transformando el territorio, y pues esto a como era hace 5 años, porque pues esto aquí era digámoslo así en términos, un peladero, y a como está hoy pues que es la dinámica que traemos en reconciliación también con el medio ambiente, como venir poblando esto de árboles nativos. Hoy en día ya está un poco más verde, y pues va a estar más verde porque la idea es seguir sembrando más árboles, y a comparación de como era antes, porque pues todo esto era zonas de cultivo de coca. Porque abarca no solo lo rural, sino lo urbano también.
Es decir, se hizo muy explícito que lo que se haga en el campo va a incidir en la vida de las ciudades, ¿sí? Porque los alimentos nos articulan a todos, desde el que los produce hasta el que los consume. Las condiciones de vida en el campo afectan las condiciones de vida en las ciudades. Alguien decía, presente en el informe de desarrollo humano que se hizo en el año 2011, que el bienestar del campo está íntimamente relacionado con el bienestar de las ciudades, más aún, que el bienestar de las ciudades depende del bienestar en el campo. Y esto lo vemos en esta coyuntura particularmente. Cuando hay malestar en el campo, pues se hace sentir en las ciudades. Entonces todo este malestar que estamos viendo, inseguridad y todo eso, es el resultado de lo que ha pasado. Pero creo que el acuerdo es esa herramienta que nos permite decir, venga, vamos mal, incluso nosotros decimos, y el acuerdo se junta hasta con la pandemia, ¿sí? Para decirnos, vamos mal, estamos haciendo cosas que no se deben hacer y hay que replantearlas. Y eso en el acuerdo está prácticamente de una manera tan explícita cuando habla de una nueva institucionalidad, ¿no? De hacer una adecuación de las instituciones, porque si tenemos instituciones que prácticamente funcionaron en el marco de la guerra, pues no pueden ser las mismas que tengan que funcionar para construir la paz. ¿Sí? Eso es de lógica, no se puede pensar en cambiar si seguimos haciendo las mismas cosas. Pues lo que planteamos aquí y vemos con el acuerdo es que se trata de cambiar esa cara de un Estado que ha sido meramente asistencialista para que se convierta realmente en un Estado que garantice derechos. Yo dirijo hoy en día SEC, Encuentros Transformadores, y es lo que hemos hecho, encuentros entre víctimas y victimarios, víctimas y responsables, en donde en estos encuentros lo que buscamos es preparar a las víctimas para que se encuentren con los que alguna vez fueron responsables del conflicto armado, en este caso la FARC, y también con las AUC. ¿Qué hemos logrado en estos 5 años? Ya hemos hecho más de una veintena de encuentros y en esos hemos logrado que en espacios que construimos de mucha confianza y de mucha preparación con las víctimas, en donde las víctimas las preparamos para que se sienten a hablar con sus responsables, escuchen al otro, se escuchen mutuamente. Es que el eje principal debe ser la tierra. Digamos, en la ley 60 de la ley 160 de 1994, donde dice el gobierno debe garantizar la tierra a los campesinos bajo la convicción del campesinado. Y cuando ya nosotros, digamos, si vamos a mirar la Constitución, dice lo mismo. Si nosotros miramos la del punto 1, también dice, el gobierno colombiano, incluidas las autoridades locales, y incluido a nivel nacional, la premisa de la implementación del acuerdo es el punto 1, garantizar eso. Y yo creo que yo siempre he dicho, mientras el gobierno no se implemente el punto 1, ahí estamos encerrados. No podría haber una implementación que cumpla la felicidad del pueblo colombiano. Yo creo que entonces, en el caso de nosotros, los pueblos étnicos siempre me han exigido es que cumpla la tierra bajo los parámetros y la cosmovisión de nosotros. La tierra que un sector de la población, el mestizo lo ha utilizado como que él quiere riquezas, acumulación de capital, y para nosotros la tierra es integral. Las zonas donde habían cultivos de coca, las zonas de El Oasis, municipio de Arauquita, y las zonas de Filipinas Arenosa, también municipio de Arauquita, pues allí fueron escenarios de guerra, escenarios de conflicto. Allí la única inversión que llegó por parte del gobierno nacional históricamente siempre fue la represión, la militarización, los bombardeos, el ametrallamiento, las detenciones y por supuesto la violación de los derechos humanos. No era fácil convencer a los campesinos que confiaran en un gobierno nacional que nunca había llegado allí con inversión social para sacar adelante esta región. De tal manera que como Mesa de Organización Cívica y Popular a la cual hacíamos parte, empezamos toda una tarea de convencimiento, haciendo diferentes asambleas en Filipinas, en el Oasis, hasta que logramos convencer a los campesinos de que era la única vía que teníamos
y que confiáramos en ese acuerdo que se había hecho en La Habana, que era nuestro gran respaldo, y fue así como se dio ese acuerdo con el gobierno nacional y empezamos a trabajar ya en la erradicación de esa coca que en ese entonces eran cerca de 700 hectáreas las que se mantenían en los dos sectores del Oasis y Filipinas. En primer lugar hay que decir que no es solamente el hecho de la tierra, y yo creo que así lo estamos dialogando los dos. Es que la tierra tiene que ir, digamos, complementada. Es que la tierra tiene que tener agua, pero la tierra tiene que tener educación, o sea, las escuelas. Tiene que haber la universidad para el campo. Tiene que haber garantías para que el campo sea rentable en Colombia. Y eso pasa porque hay que hacer transformaciones. Hay que renegociar los tratados de libre comercio, hay que evaluar la política económica del país si se quiere, para hacerles un espacio a los campesinos. Cuando estamos hablando de los campesinos, estamos hablando de los campesinos que aran ellos mismos con sus manos la tierra. Podría decir que por fin en lo escrito quedaban plasmadas no la solución, el proceso para encontrar soluciones para una vida digna del pueblo colombiano en cuanto a tierras, en cuanto a empleo, vivienda, procesos productivos, proyectos. Entonces era una gran oportunidad no para los excombatientes que dejaban las armas y regresaban a su vida civil, no, era una oportunidad para todos, pero desafortunadamente, como le estoy diciendo, no se ha cumplido por parte del gobierno. Corporación y a los firmantes de paz, pues que tengamos derecho también a tierras. Y me decían, señores, que yo no consigo de que ustedes entren, los desarmen, entren a un proceso y para ustedes no haya tierra, cuando la mayoría de ustedes son campesinos y la trabajan. Y de hecho pues hay que mirar que después de que entremos en el proceso nosotros de paz, pues nosotros ya somos comunidad y somos campesinos también, y pues nos deberán tener en cuenta. Y una reincorporación comunitaria que en los estándares internacionales se establece prácticamente que esos programas que ellos diseñaron, 30% están dedicados a los excombatientes y 70% a las comunidades con quienes cohabitan los territorios. Eso se materializó en programas como Arando la Educación, donde tenían a excombatientes, pero también a hijos de las comunidades aledañas. Se materializó con las brigadas de salud y los puestos de salud presentes en los espacios territoriales, porque a ellos asistían las comunidades, involucran a personas que han cohabitado los territorios y que buscan de alguna manera generar una sinergia que comience a irradiar de desarrollo. Por eso la reincorporación económica y social, como lo pensó las extintas FARC-EP hoy comunes, era de que la reincorporación tenía que ser la punta de lanza de la reforma rural integral. Y cuando uno ubica no solo el punto 1, sino lo que fue el primer decreto para la implementación, el 902, uno dice, pues sí, esto no es nuevo, esto forma parte de lo que ya tenemos. Pero lo terrible es que lo que ya tenemos no se ha puesto en práctica. Entonces esto era como darle un empujón muy importante a algo que ya está, pero en el papel, ¿no? Entonces ver que eso se abre camino para ser aplicado, eso motiva mucho. Y en el caso mío, sobre todo por uno de los temas que quedaron incluidos en el punto 1, que es el tema famoso de las zonas de reserva campesina, pues paulatinamente eso se ha ido abriendo camino. Nosotros comenzamos con 3 reservas en el año 2010, cuando el gobierno de Santos, ya en ese momento habían cerca de 12 reservas campesinas, y en este momento hay 50 procesos de reservas campesinas. Entonces uno dice, bueno, esto camina, con inmensas dificultades, porque aquí nada es fácil, sobre todo si tiene que ver con la tierra, nada fácil. Si esto se implementa por completo como se ha hablado y como se soñó, sería un cambio trascendental. Aunque no fuera pues lo que se está esperando, pues que bueno, los cambios
ya, pero sí al menos sí habían cambios, porque el desarrollo en nuestro país para el campesino, que es lo que esperamos, ese desarrollo que de verdad espera el campesino, el desarrollo agrario en todos los campos. Y sí le estoy hablando en que la mejoría de la salud, en las carreteras, en la vivienda, en todo, en la tierra, porque el problema es que estamos no solamente como excombatientes, sino como pobladores y como campesinos, que la mayoría de gente no tenemos tierra. Los matices son más negativos, si se quiere. Esto fundamentalmente porque lo que se buscaba, que era la posibilidad de tener una estabilización socioeconómica pensada con un horizonte temporal de 2 años, hoy en día tenemos 5 años desde la firma del acuerdo de paz y muchos de los excombatientes todavía no tienen proyectos productivos que estén andando y que estén rindiendo para que ellos puedan tener una sostenibilidad socioeconómica. Eso frente al aspecto económico. Pero si al tiempo observamos cómo está su acceso y goce efectivo de derechos fundamentales, tal como quedó establecido en el acuerdo de paz, lo que observamos es que todavía siguen presentándose muchas falencias en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso a la vivienda. Todavía no hay soluciones de vivienda reales, sostenibles en el tiempo, y también hay dinámicas muy preocupantes en relación a la atención psicosocial y la atención a lisiados de guerra o con enfermedades graves derivadas del conflicto armado. Profesores, enfermeras, líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal, defensores de derechos humanos, una persecución grande porque la estrategia que había, que era quitarle el agua al pez, la estrategia contrainsurgente, era eso, atacar a la población civil, sacar a la población civil de los territorios. Firmado el acuerdo de paz, se veía una esperanza para estos territorios, porque esos puntos del acuerdo de paz era como, lo he comparado como la Declaración de los Derechos Humanos, como que realmente se iban a aplicar los derechos humanos en el territorio. Esos 5 puntos del acuerdo de paz era como un resumen de los derechos humanos en el territorio, que por fin íbamos a conquistar los derechos humanos en el Bajo Caguán, en Cartagena de Chairá, en el Caquetá y en todo Colombia. La inclusión de los sectores sociales y políticos que no han tenido la oportunidad. Entonces, el acuerdo como tal abre las oportunidades para la participación, no para la participación nominal, sino para la participación real de las comunidades, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones agrarias, desde luego de otras organizaciones. O sea, la apertura política es para todos los colombianos. Desafortunadamente se siguen viendo, pues, incluso desde el punto de vista de la seguridad, no se ha podido avanzar mucho en ese aspecto de la participación ciudadana de las comunidades campesinas, fundamentalmente en los procesos políticos y sociales. Es irónico, pero tan importante que se pudiera valorar realmente el esfuerzo, la actividad que desarrolla el campesino. Y seguimos creyendo y estamos convencidos de eso. El campesino es quien nos da de comer. Nosotros no nos alimentamos con hierro, nosotros no nos alimentamos con cemento, nosotros no nos alimentamos con esas cosas que se transforman en la industria de la ciudad. Nosotros nos alimentamos
con yuca, con plátano, con pescado, con lo que se produce en el campo, con lo que nos produce el campesinado. El pueblo es el que firmó el acuerdo con gobierno, estos acuerdos de Altamira. Y es la responsabilidad de nosotros exigir su cumplimiento. Porque las FARC firmaron el acuerdo de paz allá con gobierno y nos tocaba a nosotros como pueblo exigir el cumplimiento. Y eso es lo que no hicimos. Pero ahorita ya tenemos ya dónde pegarnos, en el sentido de que los acuerdos de Altamira fuimos nosotros los campesinos. Con gobiernos sentados firmamos esos acuerdos que eran los mismos que firmó las FARC con gobierno. Y ahorita la responsabilidad de nosotros no nos vamos a quedar dormidos, sino que hay que exigirlos. Hay que estar exigiéndolo, hay que estar constantemente en reuniones, hay que salir, hay que ir si toca ir a Bogotá. Nosotros acabamos de llegar de una gira de Bogotá, donde hay que buscar con senadores, representantes, con organizaciones, con la Procuraduría, Defensoría, que eso se cumpla. ¿Cómo es que una firma de un ministro en Colombia ya no vale? Se está firmando un acuerdo, un compromiso con los campesinos y que esa firma como que no valiera nada. Bueno, pues hay que tener en cuenta que la mayoría de proyectos no es porque haya sido en sí una aplicación de la firma del acuerdo, porque el gobierno muy poco ha ayudado en eso. Y lo que se ha hecho es con esfuerzo de los mismos combatientes y con ayuda internacional. Se han logrado pues unos recursos y hasta el momento pues estamos tratando de sacar adelante esos proyectos que hay hasta ahí. Pero no es que hayamos tenido pues una ayuda pues muy sustancial por parte del gobierno. Entonces ha sido pues un esfuerzo de todos ahí y una lucha. Como mujer, pedirle a todas las madres, a todos los padres, que como madres no vamos a seguir pariendo más hijos para la guerra. Es trabajar duramente a la construcción de la paz y que en este proceso de paz no es solamente de los colombianos, a pesar por su componente integral que lo acompaña, es único en el mundo, y que todas las personas en el mundo pues entendamos y que apoyemos a esta nueva experiencia de paz en el mundo. Pero lo fundamental es que estos sectores comprendan que el país va a salir hacia adelante si nosotros democratizamos el acceso a la tierra, si modernizamos el campo, que es lo que se ha soñado aquí desde hace más de un siglo. Entonces, y creo que hay sectores que son sensibles a esto, pero el peso que se tiene desde el poder, desde el ejercicio del poder y desde lo ideológico, ¿sí?, es tan grande, tan poderoso. Hoy en día, en estos días previos a la campaña electoral y todo eso, ya vemos cómo se expresan esos intereses en torno a la tierra, a que no se quiere entregar ni un metro de tierra, así sea pasando por encima de las víctimas, pasando por encima de la ley, todo. Pero no se quiere ceder ni un metro de tierra, que no es para comérselo, no es para comérselo, es decir, es mover la tierra en la perspectiva de transformar, modernizar y hacer de Colombia una sociedad más equilibrada, una sociedad vivible, una sociedad donde no tengamos ese peso, ese espantoso peso de la guerra que todavía gravita sobre nosotros. Yo creo que el acuerdo de paz nos permite acercarnos, y esto quedó evidenciado también en las jornadas de paro que hemos hecho, en todo este tema de la pandemia, cómo es necesario, es prioritario acercar esas relaciones, acortar esas distancias que existen entre lo urbano y lo rural. Colombia es un país que perfectamente puede vivir, la gente que está en ese contexto de ciudad, vivir, tener alimentos sanos si los producimos nosotros mismos, y empezar a revisar todas las políticas como los tratados de libre comercio y todo eso, cómo nos aleja y cómo nos va prácticamente llevando a la miseria, porque pues no estamos valorando lo que tenemos nosotros en el país.
Por supuesto que lo mejor que nos pudo haber pasado en Colombia fue este acuerdo de paz. Si lo miramos en todas sus facetas, ahí hay un gran acuerdo para el tema del agro. Este país se puede desarrollar si le trabajamos al agro. Tenemos que entender que el desarrollo empieza por el campo, pero desgraciadamente en Colombia durante décadas a ese campesino se ha tenido olvidado. A ese campesino nunca le ha llegado ayudas, a ese campesino siempre le hemos llevado represión. Entonces hay necesidad de cambiar la página, de dejar atrás el conflicto. Este país es muy hermoso y tiene toda una riqueza para compartirla entre todos sus habitantes. De tal manera que mi mensaje es hoy a seguirle trabajando ese acuerdo en todas sus facetas y en este punto cuarto de la erradicación de cultivos ilícitos, por supuesto que se siga implementando esto que se pactó, que se siga trabajando con seriedad y que el próximo gobierno que llegue siga trabajando, haciendo pactos con los campesinos y no solamente entregando esos beneficios que dice el acuerdo de los 36 millones, sino también llevando obras que puedan decirle al campesino y demostrar al campesino que sí se puede por la parte legal y que en este país podemos hacer desarrollo desde el campo. Que es el mejor acuerdo de paz que haya firmado en Colombia, para ejemplo, para el mundo, que lo han dicho los países garantes. Hay que leerlo. La invitación a todos es, leamos ese acuerdo de paz. Leámoslo, que son más de 300 páginas. Leámoslo porque ahí está todo lo que un país necesita para ser un país próspero, para tener justicia social, para tener progreso, desarrollo, para que nuestros hijos tengan ese derecho de ir a la universidad gratuita, para que podamos todos tener la capacidad de estudiar y todos ser iguales, sin discriminación, sin ser excluyentes y todos tengamos las oportunidades políticas, laborales. La paz se construye con oportunidades dignas para el pueblo colombiano, que el campesino de aquí, del Valle del Patía, no siga viviendo en los callejones de las grandes haciendas, de los terratenientes, de los propietarios. No, mi sueño de paz, que algún día el pueblo campesino tenga su tierra para labrarla, para trabajarla, para ponerla a producir. Que piensen en las generaciones que vienen, quizás en sus hijos, en sus nietos, en sus mismas familias. El legado que nosotros estamos construyendo mientras unos seguimos intentando construir la paz en Colombia, otros siguen obstaculizándola. Y muy seguramente ellos operan de esa manera porque están conservando sus trabajos, porque quieren conservarlos, pero creo que la tarea de la paz exige una grandeza humana que nos trasciende a nosotros como seres humanos, sino que nos ubica en clave de sociedad y en clave de comunidad en la perspectiva de transformar Colombia. Nosotros, el país entero, tenemos que deponer nuestros odios, tenemos que ayudar a construir un nuevo país para dejárselo a nuestros hijos y a las otras generaciones. No nos sirve seguir en un estado de tanto odio, tanta polarización entre nosotros. Yo creo que uno de citadino desconoce mucho la labor del campo en la construcción del país y precisamente esta mirada del documental le dice a uno como vea que es posible de verdad una integración entre lo rural y lo urbano, no es tanta la distancia porque igual hay una relación profunda entre ambos mundos, por ponerlo de alguna manera. Como la apuesta por un bienestar rural también es la apuesta por un bienestar urbano, como que apostar por esa transición hacia esta posibilidad entre relacionar lo urbano y lo rural
es una parte fundamental de la construcción de paz. Que sé que el camino ha sido muy difícil, muy duro, pero pues ellos tienen una voluntad de paz increíblemente grande a pesar de todas las dificultades y que el gobierno no tiene voluntad para implementar el acuerdo, sino todo lo contrario. Entonces que por favor pues sigan como con sus objetivos porque son demasiado importantes. A los firmantes que muchas gracias, porque muchas de las transformaciones que está viendo igual hoy en día el país es gracias a que ellos con sus sueños de las posibilidades han permitido que se ponga en evidencia mucho de lo que estaba mal y que nosotros no veíamos cubiertos por el velo de la guerra, ¿sabes?